Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Nuevamente los saludo. Espero que tengan un buen día. Y vamos a continuar con la plática del día de ayer. Ayer tomé una decisión más o menos delicada. De hablar también del narcotráfico, o sea, no solo de la violencia, sino del narcotráfico. Porque aquí en México el narcotráfico tiene digamos que tiene su matiz muy específico, que sería interesante, si una persona que se interesa por estos tipos de temas en determinado país, pues quiere intercambiar la experiencia pues de describir cómo, por ejemplo, es la mafia en su país. Que se supone que en la mayoría de los países la mafia funciona más o menos igual. Aquí en México la mafia no es tanto mafia. Aquí es más bien crimen organizado, o a lo que se le conoce como crimen organizado. Que para muchas personas no es crimen organizado, es un crimen muy desorganizado. Es un crimen muy que llama mucho la atención. Entonces, pero sí sería bueno que alguien intercambiara una experiencia de ese tipo. Digo, a los carteles no les gusta mucho que hablen de sus forma de ser, de sus operaciones. Pero bueno, eso es otra cuestión. Aquí el punto es que a mí me interesa esto de la mafia o del crimen organizado, porque pues es una narcocultura, como se le conoce, y eso también es diferente, ¿no? Porque la narcocultura se supone que anteriormente no era tan violenta, que últimamente pues ha desatado la violencia. Entonces ayer tomé la decisión de hablar o de basarme en la vida de estos narcos, precisamente para deducir su forma de ser, que en cierto modo, o en términos generales, personas como ellos pues sí son un símbolo para los mexicanos, porque le deben respeto, le deben lealtad, no solamente al crimen o a las mafias o al dinero, sino también a estos personajes. Pero bueno, pues así es México. Entonces tenemos que, por ejemplo, el Mayo Zambada, que es un capo de capos. Digo, hay que reconocer que la persona es inteligente, porque pues ha sabido eludir a la justicia siempre. Digo, obviamente el Chapo, a comparación del Chapo, pues es una persona que nunca usa su dinero o nunca va a restaurantes de lujos. O sea, no es una persona vistosa, o que se deje ver mucho. Es una persona que se la pasa encerrada en las cuevas o en las rancherías, lugares así muy inhóspitos. Que fíjense que aquí en México no es raro ver a personas. El mexicano es como tímido hasta cierto punto. El mexicano, si ustedes se fijan, pues casi no le gusta el laberinto, el mundo exterior. Estaba hablando del laberinto de la soledad de Octavio Paz, de este libro, que describe al mexicano, que estaría bien que lo leyeran para más o menos saber qué onda aquí en México. Pero la cuestión es esa, que hay mucha gente aquí que es así como muy tímida, pero a la vez es como muy violenta. Entonces en este caso Mayo Zambada pues pues más o menos encaja en ese perfil, porque pues rara vez se da a conocer el tipo, rara vez da una entrevista, o sea, es una persona muy sigilosa, pero a la vez se me hace como una persona muy tímida. A comparación del Chapo, pues no es tan tímido, porque, por ejemplo, el Chapo, pues es una persona que pues, iba a los restaurantes, pues era más fiestero, por así decirlo.
pues tenía otro tipo de vida. El Mayo Zambada básicamente no ha disfrutado su dinero, su poder, su riqueza, su imperio de la droga. Él pues es una persona muy discreta. Pero aquí lo que quiero mencionar es acerca de las familias de estos tipos. Pues básicamente las dos familias, tanto del Chapo como del Mayo, si ustedes se fijan, ya han arrestado a sus hijos o sus esposas tienen problemas, qué sé yo. El punto es que la familia de los dos capos pues está envuelta en la vida criminal. Que obviamente aquí en México la criminalidad pues, es muy sencilla, es muy fácil. Pero vamos, aquí lo que quiero resaltar es que muchas veces en las familias mexicanas, desafortunadamente, pues se da mucho este tipo de cosas, ¿no? Que a una persona, generalmente a un menor, se le empieza a inducir toda esta cuestión pues de la criminalidad. Estaba viendo unos videos de los narcos cuando y hay unos chiquillos, unos niños cantando narcocorridos. Entonces desde muy temprano a un niño se le empieza a inducir toda esta cuestión de la narcocultura, de la criminalidad. Y obviamente ese tipo de cuestiones se deja ver pues en estos grandes capos, que por ejemplo al Mayo Zambada le han arrestado a sus parejas o esposas o hijos, o creo que ya se le han matado hijos. Pero él sigue ahí impune totalmente. O sea, es una persona que ha sabido inducir a su familia a la criminalidad. Entonces, igual que el Chapo, ¿no? Obviamente. Pero eso habla mucho del tipo de persona que es. O sea, básicamente el Mayo Zambada pues es una sabandija de persona. Es una persona muy... pues es completamente reprobable su actitud, porque mira que inducir a tu familia al vicio, a la enajenación, a la mafia, a la muerte, pues eso es algo bastante grave, es algo bastante crítico de una persona. Pero bueno, pues así lo llevó a cabo. Igual el Chapo, ¿no? Pero el Chapo como que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Es como más, pues digamos que no es tan cobarde. O sea, como que sí da un poco más la cara, como que sí es más... es un poco más valiente, por decirlo. Es un poco más limpio. Digo, hablando en términos criminales, obviamente. Obviamente esa persona nunca va a ser una buena persona. Pero vamos, estamos hablando en términos criminales, pues estamos hablando de que el Mayo Zambada pues, es muchísimo más cobarde que el Chapo Guzmán. No es que yo tenga afición por ninguno, nada más estamos describiendo las características de los personajes. Pero igual son muy cobardes, muerte, bueno, ¿para qué les platico? Pero ese es el punto precisamente, que a veces a mí me sorprende ese tipo de actitudes en México, porque pues es muy fácil inducir a la criminalidad a tu familia, enviciarlos. Entonces eso pues es un símbolo en México, porque como veníamos diciendo, pues a muchos niños desde muy temprana edad pues se les deja en la calle. Aquí por ejemplo en México se usa mucho que un niño de 7, 8 años ya ande de vago en las calles y nadie le dice nada, parece que no tiene ni mamá ni papá. Entonces esa cuestión es muy grave, porque pues básicamente las mujeres arrojan a sus hijos y a sus hijas, claro, pues a los brazos de la calle, del vicio. Pues cualquiera los va a rejuntar y los va a reclutar como sicarios. Pero bueno, pues eso es parte de la vida mexicana, que a mí en lo personal me afecta mucho, porque pues precisamente yo soy todo lo opuesto a eso. O sea, yo soy de este tipo de persona que le gusta hacer las cosas bien o lo mejor posible en las circunstancias en las que está. Entonces pues eso el mexicano lo ve y pues obviamente me estigmatiza. En repetidas ocasiones yo he dicho que pues no se trata de satanizar al mexicano, pero pues la realidad es la realidad y eso hay que decirlo tal cual. Entonces pues no me malinterpreten, pero pues hay que estar recalcando eso pues constantemente. Pero el Mayo Zambada pues yo creo que es un punto muy bueno para mí. A mí me beneficia atacar al Mayo Zambada por medio de estos medios, perdón, por la repetición. A veces hablo así un poquito medio raro.
pero es la costumbre. Pero la cuestión es esa, que a mí me conviene atacarlo, a ese personaje en específico, porque sí se me hace es una persona como muy siniestra. Por ejemplo, Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, lo visitó, que es uno de los personajes mexicanos pues más renombrados en México. Le hizo una visita, de las pocas visitas que le han hecho al Mayo Zambada, porque pues obviamente no se deja ver, pero en ese sentido pues pues a mí no se me hace una buena idea entrevistar a un narco, porque pues en ese caso Scherer pues le rindió una apología al crimen. Pues básicamente estaba escribiendo o estaba continuando la escritura de esa leyenda que es Mayo Zambada, que yo no sé por qué la van a hacer leyenda. O sea, todo indica que el mexicano va a hacer a ese personaje una especie de leyenda, que si no ya lo es, una leyenda viviente. Pero pues yo no le veo lo gratificante en andar enviciando a tu familia, pero bueno, esa es la mentalidad del mexicano y pues hay que respetarla, ¿no? Pero precisamente ese tipo de valores son todo lo contrario de lo que yo soy. O sea, ese tipo de cuestiones pues yo creo que no... Digo, yo no soy una persona perfecta, pero yo creo que ese tipo de cuestiones pues en lo personal son todo lo opuesto que yo haría en la vida, ¿no? O que yo hago en la vida. Entonces, pues para mí este tipo de personajes, más que el Chapo, yo creo que el Mayo Zambada es completamente todo lo contrario de lo que yo soy. Entonces, pues hay muchos Mayo Zambadas aquí en México. Hay muchísima gente como él, que piensa como él, que actúa como él, que quiere ser como él y que va a ser como él. Las nuevas generaciones yo creo que se van a basar en ese tipo de personajes. Y el gobierno está haciendo, pues ahí, digo, a mí en lo personal, esta cuestión de la actual administración de andarse comparando con Madero, pues para mí en lo personal no es malo, pero pues es perder el tiempo en cosas más substanciales. Pero precisamente, bueno, pues para mí es una pérdida de tiempo y bueno, pues ahora sí que pues ahí sabrá la administración. Pero en ese sentido, yo creo que ahí hay el gobierno debería de concentrar sus esfuerzos en esta persona. No solamente porque a mí no me caiga bien, porque en lo personal no lo considero una... pues lo que dice ser, ¿no? O lo que o lo que la gente dice que es. Porque a lo mejor para muchas personas pues él es un gran capo, una gran persona, qué sé yo. Solamente, obviamente a la gente que le da dinero pues le va a rendir apología a esa persona. Pero bueno, yo siento que el gobierno debería atacar a este personaje precisamente porque pues es un símbolo importante para el narcotráfico. Y no solamente porque a mí no me caiga bien o porque no simpatice con la persona, pero digo, yo lo voy a estar criticando y yo lo voy a estar atacando desde mi perspectiva, pero yo creo que eso sí sería un buen punto estratégico, que ya han sumado esfuerzos para atraparlo, pero pues bueno, para tratarlo de atrapar, pero no lo logra. Pero yo creo que continuando con la plática de ella, pues eso es pues la criminalidad, o en este caso la narcocultura, pues si somos pues si somos o estamos en una era del narco, pues yo creo que pues sería bueno empezar a deducir todo este tipo de cuestiones. Digo que va a estar un poquito enredado y complicado porque en muchos sentidos pues
pues mucha gente ya se considera estar muerto, o muchos sicarios. Vamos, o sea, yo creo que hasta la mafia tiene como que sus niveles tiene sus niveles de vida, por así decirlo, sus personajes. Obviamente un sicario pues se sabe que es una persona que pues no valora mucho la vida, a comparación de un capo pues más o menos de renombre, pues se va a cuidar las espaldas, o en todo caso se va a andar escondiendo. Entonces como que tiene diferentes objetivos cada quien en ese sentido, pero sí sería bueno empezar a decir la mafia desde un punto pues emocional o psicológico, que para mi caso me funciona muy bien. O sea, precisamente yo he dicho que es como poner un montón de ideas en una mesa redonda y pues irlas deduciendo poco a poco. Entonces en ese sentido pues hay que tener bien en claro que pues que esta vida mexicana pues así es. Obviamente aquí en México esto no se dice, por la gente es muy penado andar hablando de la vida cotidiana mexicana, y obviamente pues los medios de comunicación pues difícilmente lo dicen, ¿no? Sí he escuchado algunos medios de comunicación que a veces dicen una que otra cosa más o menos razonable, pero en general pues es pura simulación. Que a ellos también les pega, México es uno de los países que más reporteros mueren. Entonces pues ese es otro punto que también podríamos tocar, porque pues ahí hablan de que la verdad pues generalmente se calla en México, ¿no? Es muy callada, o se procura mucho callar a la verdad. Pero eso viene desde la sociedad también. O sea, estaba viendo un reportaje de los reporteros que han matado, y sí, ya dijeron que precisamente la policía mexicana pues procura la criminalidad, en este caso hacia los reporteros, porque no investiga los crímenes. Al contrario, los estigmatiza, los difama, los casos de los asesinatos. Pero esto viene desde la familia, esto no viene desde la institución o desde la policía de México, sino que esto viene desde la familia. Aquí en México se te calla desde el seno familiar. Entonces, en ese sentido, pues son temas que vamos a estar abordando. Obviamente los vamos a ir ejemplificando, y obviamente con esto de la tecnología, con esto de la política, de la geopolítica, pues yo creo que va a ser muy bueno estar platicando de este tipo de cosas, pues ya para que, bueno, hemos dicho que YouTube pues es muy bueno para los youtubers que andan ahí viajando y todo esto, está muy padre. Pero pues también ya para que le demos otra funcionalidad a las redes sociales, o una real funcionalidad, porque realmente pues yo creo que si ya tenemos la herramienta hoy en día, pues hay que utilizarla de la mejor manera. Entonces pues yo creo que ese es así como que el anuncio del día de hoy. Yo creo que este personaje pues pues honestamente sí no simpatizo con él, con sus políticas, con su ideología, pero pues vamos, esa es la cuestión del día de hoy. Espero que esto les ayude a entender un poquito más mi estigmatización, mi caso. Espero que todo esto pues les ayude a entender, si es que así lo quieren, porque a veces la gente pues simplemente cierra los ojos, se tapa los oídos y no quiere entender nada, y eso es algo muy respetable cuando no quieres entender algo. El problema es cuando ya empiezas a afectar a una persona, en este caso a mí. Entonces eso sí ya no es lo agradable. Yo creo que si yo represento algo malo para las personas,
yo a veces me pongo a pensar, bueno, si yo soy malo, entonces ¿qué es el Chapo Guzmán o qué es el Mayo Zambada o tantos criminales que hay en México? O sea, si yo soy una persona mala, una mala persona, entonces ellos ¿qué serán? Entonces resulta ser que a veces el mexicano defiende la criminalidad. Yo no tengo nada en contra de eso, nada más que eso me perjudica. Entonces, volviendo al punto, pues yo creo que las personas pueden pensar lo que quieran, sobre todo en esta época que es una época del narco. Entonces, pues está bien si ustedes quieren creer que la droga, que la mafia, que la guerra, que la muerte, pues es su salvación o qué sé yo, pues está muy bien, yo no tengo ningún problema. Nada más, pues no me afecten tanto, esa es la recomendación que yo les hago. No me señalen tanto, no me estigmaticen tanto. Yo espero que en un futuro no muy lejano, pues eso ya cambie, esa perspectiva ya cambie. Y precisamente para eso estoy yo tocando estos temas, para que pues yo creo que el mejor aliado de la estigmatización es el silencio. Entonces precisamente para eso son estos videos, para que ustedes me conozcan a grandes rasgos, y pues ya dejen esa idea tonta de que yo soy una mala persona o que les quiero hacer daño o qué sé yo, porque lo único que va a hacer esa idea es encasillarlos más en el crimen. Desafortunadamente a veces el miedo repercute en ciertas situaciones muy contradictorias y opuestas a lo que realmente... El miedo nos lleva a un lugar completamente opuesto de lo que deberíamos de hacer. Y yo creo que el miedo, pues es una de las causas principales por qué el mundo ha estado así durante tantos siglos, y por qué sigue así, y por qué va a seguir así. Entonces mi recomendación es que no tengan miedo, y pues nada, pues ahora sí que los dejo con ese mensaje, y y pues nada, se cuidan y bye bye. Adiós.